Bien, vamos ahora a ver una herramienta más de las que hemos visto hasta ahora en el Management Studio, y es el tema de los diagramas. Acá, para crear un diagrama o para expandir esta parte, cualquier cosa que hagamos, lo primero que nos pregunta es si queremos habilitar en esta base de datos el tema de los diagramas, porque para tener diagramas SQL Server necesita tener un grupo de tablas que normalmente no tiene, porque no es necesario tener tantas tablas para una base de datos en producción. Entonces, si queremos esto de los diagramas, normalmente es cuando estamos desarrollando. Entonces, si queremos habilitar eso en esta base de datos, nos pregunta. Le decimos que sí. Bien. Ahora, antes de crear los diagramas, les voy a mostrar un poco las tablas que he definido acá, para tener una idea intuitiva. Primero tengo una tabla de clientes. En todas las tablas he definido un ID, que es además la llave de la tabla, de tipo entero. Y acá tenemos algunos datos: razón social, dirección, teléfono. Dirección, teléfono no son obligatorios. Tengo además producto, ID, una descripción, un precio, una cantidad inicial. Después tengo entradas y salidas. Para las entradas tengo un ID, la fecha en que entró esta cantidad de este producto. Y la salida es similar, un ID y la fecha en que salió esta cantidad de este producto. Después tengo factura. Este es el encabezado de la factura, tiene un ID, una fecha de la factura, el cliente, un número y una serie. Y después tengo detalles de la factura: su ID, la factura a la cual pertenece este detalle, la cantidad y el producto. Vamos a agregar acá un precio. Además, acá olvidé ponerlos como obligatorios. Bien, el punto es que entre estas tablas yo quiero establecer relaciones, y es una manera mucho más fácil establecer las relaciones visualmente. Entonces vamos a incorporar estas tablas a mi diagrama. Yo puedo seleccionarlas todas y agregar. Acá estoy presionando el control en el teclado y la rueda del mouse hacia abajo para disminuir y hacia arriba para aumentar el tamaño. Puedo seleccionar varias. Vamos a ordenar esto un poco. Todo lo que son entradas y salidas, bueno, los detalles de la factura. Acá estoy pensando en una factura de venta. Eso significa que son salidas. Entonces, vamos a ponerlo así. Estoy pensando de derecha a izquierda. Ustedes lo organizan como quieran. Pero el punto es que estos tres dependen del producto. El detalle de la factura depende de la factura, y la factura del cliente. Es por eso que lo estoy ordenando en este sentido. Entonces, ¿cómo establezco las relaciones? Simple. Voy a jalar este campo. Y ya, estoy diciendo que de la tabla factura, su ID es la llave primaria de esta tabla. Va a estar enlazado acá. Esta es una llave foránea de detalle de factura, y ahí estoy tomando el campo ID de factura. Los campos, por supuesto, tienen que ser del mismo tipo de datos, pero todos los IDs, como pudieron ver, yo los hice con int, con enteros. Si ustedes utilizan otro tipo de datos, los tipos de datos, por supuesto, tienen que coincidir. Ok, entonces ahora el cliente, con el cliente, el producto, con el producto,
Hasta ahí tengo diseñado el diagrama, pero no lo he guardado todavía. Le pongo un nombre. Acá me dice, voy a guardar este diagrama, pero observa que este diagrama afecta a estas tablas. Eso es lo que me está diciendo básicamente este mensaje. Si quiero le doy acá, que no me advierta más, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, o si quiero lo dejan. Y listo. A partir de ahí, las relaciones están establecidas. A ver, por ejemplo, la factura está relacionada con el... Un momentito. Sí. La factura está relacionada con el cliente. Esta llave, que es una llave foránea, necesita un nombre. Nosotros no le indicamos ningún nombre. No sé si se dieron cuenta, en ningún momento le indicamos un nombre. Pero SQL Server ya le asignó un nombre, considerando el nombre de las tablas y le puso FK delante, etc. Bien, y seleccionamos cualquiera de las relaciones. Acá nos sale más información. Acá dice verificar que el dato existe a la hora de crear. O sea, cuando yo creo una factura, le voy a poner acá un número para el ID del cliente. Si ese ID del cliente no existe acá, entonces me va a dar un error. Eso es lo que significa esto. Esta información que está acá es lo que hicimos a la hora de crear la relación. Recuerdan, ¿no? Esta información la reconocen. Ahora acá, esta parte es muy importante que conozcan. Cuando se inserta o se actualiza, ¿qué significa esto? Cuando yo inserto, estamos hablando por ejemplo de esta relación, factura, cliente. Cuando yo inserto acá, bien, cuando inserto o actualizo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El valor de este lo va a verificar. ¿Ya qué va a hacer con él? Estas son mis opciones. Disculpen, en este caso es borrar, o sea, delete rule, o sea, la regla de borrado. La regla de borrado es la única que funciona en el sentido contrario. O sea, cuando yo borro acá, cuando borro un cliente, ¿qué pasa con las facturas que estén enlazadas con ese cliente que yo estoy borrando? Esa es la pregunta. No hagas nada. Bueno, lo otro es en cascada. Si borro el cliente, que borre todas las facturas de ese cliente. Eso significa en cascada. Borro acá, que me borre acá también. Set null significa las facturas que están enlazadas con ese cliente, a ese cliente que le ponga null. Por supuesto, si este campo no admite null, no es posible, me va a dar un error. Y set default, bueno, el valor que tenga por defecto. Y si no tiene un valor por defecto, también me va a dar un error. Y acá esta es la acción para actualizar. Actualizar es cuando actualizo un valor acá. Bien, vamos a suponer que pudiera, en este caso tal vez no, pero en algunos casos yo puedo actualizar el valor de la llave. Entonces vamos a suponer que acá yo tengo 8 y acá hay varias facturas con el cliente 8. Yo cambio ese 8 y le pongo 16, viene acá a todos los que eran 8 y le pone 16 y todo se queda bien enlazado, ¿no? Entonces esto lo puedo manejar acá. Y también, o sea, eso es actualizar en cascada. O también es que se ponga en null o que se ponga el valor por defecto. Tengo esas opciones. Bueno, el punto acá es que yo tengo esta herramienta para hacer diagramas y como pueden ver es mucho más fácil ver y establecer las relaciones además de cambiar sus propiedades con esta herramienta visual que tener que hacerlo con SQL, o sea, con Transact. Bien, ahora vamos a hablar de
Auditorías. SQL Server permite definir un grupo de reglas para que de alguna manera ciertas cosas que ocurren durante el trabajo normal del servidor registre el hecho de que eso está ocurriendo para que nosotros como administradores lo podamos revisar después. Por ejemplo, podemos pedirle a SQL Server que registre cada vez que alguien se loguea, cada vez que ocurre un backup, diferentes cosas. Todo eso que marque información relativa al evento que está ocurriendo, incluyendo la fecha y demás. Fecha, hora, quién lo hizo, etc. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es venir a esta parte de seguridad. Observen que siempre hay dos partes de seguridad. Una que es seguridad dentro de cada una de las bases de datos y otra parte que dice seguridad, que es a nivel del servidor. O sea, acá fuera de la parte de base de datos. Estamos acá a nivel del servidor. Entonces, lo primero que vamos a definir es una auditoría. Tenemos acá dos partes en las cuales vamos a trabajar. Una es esta y la otra que dice especificaciones de auditoría. Primero vamos a definir acá nueva auditoría. Ahí le ponemos un nombre. Bueno, como pueden ver, SQL Server ya le puso un nombre, pero ustedes le ponen el nombre que quieran. Y bueno, acá importante esta parte dice en el caso de fallo, o sea, ocurre un evento de los cuales le vamos a definir cuáles eventos en un momento, pero ocurre el evento y podría fallar el momento de la escritura. O sea, SQL Server detecta que hay el evento y esa información la tiene que guardar. Y la va a guardar típicamente en un archivo. Pero eso puede fallar por razones de hardware o por otras razones, por problemas de seguridad, etc. Si eso fallara, ¿qué es lo que va a hacer SQL Server ante ese caso de que falló? Que siga trabajando como si nada hubiera ocurrido. Eso es continuar. Lo otro es que apague el servidor. Bueno, más bien el servicio. Yo explicaba que esto podría parecer un poco drástico, pero a veces nosotros no queremos que se hagan ciertas acciones sin que haya un registro. Es una cosa tan importante para la empresa o puede ser algo de ley. Entonces no queremos que se hagan ciertas cosas sin que se registre. Entonces, en caso de que no ocurra, queremos que se detenga el servidor, ¿no? Y esto, bueno, en este caso es que falla solamente esa operación que se está realizando. Acá, destino de la salida, bueno, la que más nos interesa es esta, file. O sea, que lo escriba un file, es lo más común, aunque también es bastante común, o por lo menos se utiliza, que ponga en el registro de eventos de Windows la información. Puede ser en la parte de seguridad o en la parte de aplicaciones. A ver, les muestro rápidamente. Cuando lanzamos el Windows Server, por defecto nos lanza siempre esta aplicación. Yo la tengo cerrada, la estoy abriendo otra vez. Esta aplicación permite realizar varias tareas relacionadas con la administración del servidor. Tiene además por acá, recuerden que aquí mismo vimos la parte de los servicios, ¿verdad? Pero también tiene los eventos, o sea, el registro de eventos de Windows. Acá está, finalmente los eventos. Y acá tenemos, bueno, para hacer consultas.
él tiene para poner los eventos varios registros. Como pueden ver, uno se llama sistema, aplicación, y nosotros como administradores del servidor podemos definir más. Bien, sistema, existe también el registro de seguridad, no hay ningún registro ahí, no hay ningún evento para el registro de seguridad, pero está también. Entonces es acá donde lo vamos a ver. Bien. Entonces, regresamos al cliente y el punto es que lo va a escribir en el registro de seguridad o el de aplicación de los eventos. Si seleccionamos alguno de estos dos. Si seleccionamos archivo, entonces tenemos que decirle dónde. Permítanme crear una carpeta acá. Bueno, ya está creada. Hay una carpeta para las auditorías. Bien, entonces todo lo va a escribir en archivos y esos archivos son estos que están acá. Esto es del lado del servidor. Acá, esta es mi aplicación cliente que me estoy conectando desde la máquina host, ¿verdad? Acá le voy a decir que lo escriba acá. Todos estos archivos y carpetas que estamos viendo son del lado del servidor, por supuesto. A pesar de que yo me estoy conectando de la máquina cliente, SQL Server me muestra la estructura de archivos donde él está, que en este caso es la máquina virtual. Bien, esta es la auditoría que acabamos de crear. Si no hemos terminado, podemos continuar. Bien, entonces, después el tamaño. No quiero que me llene de información todo el disco. Puedo entonces limitar. En este caso dice ilimitado, pero yo podría limitar el tamaño. En primer lugar, la cantidad de archivos. Vamos a poner que sean solamente 5 archivos. Y el tamaño de los archivos puede ser limitado. O puedo especificarle que sean, por ejemplo, 20 megas. Bueno, este check es para que reserve ese espacio de una vez. Si no lo selecciono, se va a ir llenando poco a poco a medida que vayan ocurriendo los eventos que vamos a registrar. Bien, como ven, las auditorías no se habilitan por defecto, sino que las agrego y para habilitarlas necesito, habilitarlas. Clic derecho, habilitar y ya está habilitada. Después necesito especificar acá. Esto se llama especificaciones de auditoría. Para crear una nueva, le digo nuevo, le pongo un nombre y selecciono cuál de las auditorías anteriores es la que le corresponde. Además, ¿qué cosa me va a auditar? Acá yo le digo qué cosa va a auditar. Por ejemplo, este es un ejemplo muy recurrente, Failed Login Group. O sea, todos los eventos relacionados con que alguien trató de loguearse y falló. Bien, y ahí tenemos otras más, ¿no? Relacionadas con transacciones. Esto es, alguien se logueó y fue exitoso. Vamos a suponer que yo lo tengo acá así, entonces me va a auditar las dos cosas. Todo lo que tenga que ver con inicios de sesión. Fallido o no. Ok. También tengo que habilitarlo. Bien, después, a ver, vamos a hacer un experimento. Yo voy a tratar de loguearme acá una vez más con el usuario SA. Le voy a poner cualquier cosa de contraseña. Y por supuesto falla porque no es la contraseña correcta. Vamos a regresar acá y
tenemos esta opción que dice ver los registros de auditoría. Observe que acá la hora del servidor es 10:42. Vamos a ver la información que nos muestra. El día 24. Y como pueden ver, acá me registró toda esta línea. Dice que hubo un intento fallido de inicio de sesión. Y bueno, ahí hay otra información que pueden consultar. Yo les quiero mostrar. Esta que dice información adicional es un XML, así que la idea sería copiarlo y ver en su estructura mejor. Pero lo que me interesa básicamente mostrarles esto. Acá dice, por ejemplo, que de la máquina 103, que no sé si recuerdan, pero esa es mi máquina real. La máquina virtual es 102. Entonces de ahí hubo un intento de conexión. Y así, bueno, hay otra información que pueden ver. Ahí tienen para investigar toda la información que le muestra, no solamente en ese caso, sino yo les recomiendo que investiguen todas las opciones que tienen, sobre todo estas, acá todo lo que pueden auditar. Bien, vamos a hablar ahora de índices. En el curso de Transact les debieron explicar sobre los índices y cómo funcionan. Acá, en este breve video, solamente les voy a mostrar cómo crean un índice y cómo lo reordenan. Recuerden que el índice es, o sea, definir índices en las tablas es algo que nos permiten a posteriori, o sea, algo que nos permite a posteriori cada vez que obtenemos datos de la tabla de manera ordenada y también cuando hacemos búsqueda, que esto sea más eficiente. Para eso, bueno, si queremos hacer búsquedas u ordenamientos por cierto criterio, o sea, por algunos de los campos de la tabla, y eso va a ser frecuente, es conveniente que hagamos índices, que creemos índices por esos campos. Los índices pueden tener como criterio de ordenamiento un campo o más. O sea, ¿cuál es la idea? Para hacer un índice, bueno, ya saben que se puede hacer a través de Transact, pero ¿cómo lo hacemos con esta herramienta? Se trata de venir acá a la tabla, bien, o sea, primero por supuesto la base de datos, la parte de tablas, la tabla que queremos. Vamos a suponer que en esta tabla de clientes yo tengo el ID, tengo la razón social, dirección, teléfono. Y vamos a suponer que regularmente hay programas que usan esto, que usan esta tabla y muestran los datos ordenados alfabéticamente por la razón social. Entonces va a ser una consulta select que al final va a decir order by razón social. A ver, vamos a graficarlo. Bien, bueno, la tabla está vacía, pero el punto es que esta consulta, vamos a suponer que yo como administrador de base de datos sé que va a ser una consulta muy frecuente.
Entonces no quiero que cada vez que se haga esta consulta, SQL Server tenga que crear un ordenamiento de todos los clientes por este concepto, sino quiero que lo haga de antemano y una sola vez. Y así cuando se haga esta consulta 1000 veces ya no tiene que reordenar, ya lo hizo la primera vez y después solamente devuelve los datos en ese orden. Hacer un índice no implica que la tabla en la base de datos va a estar guardada en ese orden. Lo que implica es que SQL Server sabe cuál es el orden y va a tomar los registros, aunque esté en un orden específico en el disco, él los va a tomar en el orden correcto porque ya lo determinó, porque ya lo calculó, y eso devuelve. Para crear el índice, solo venimos acá, clic derecho, nuevo índice. Bueno, deben saber ya que índice de clúster es el que hacemos normalmente con la llave primaria. O sea, creamos una llave primaria para la tabla y automáticamente se me crea un índice de clúster. Una tabla puede tener solamente un índice de clúster. Vamos a crear uno que no es de clúster. Y lo único que tenemos que indicarle básicamente, bueno, si quieren le pueden poner un nombre, si no pueden dejar el nombre que les deja SQL Server. Y acá tenemos que indicar cuáles son los campos que van a constituir el criterio. Pueden seleccionar uno o más. En este caso estábamos refiriéndonos a la razón social. Entonces acá está. Y listo, ya está el índice. Si quiero cambiar algo, puedo entrar, cambiar, etc. Ya está mi índice. Otra cosa a tener en cuenta sobre los índices es que los índices con el tiempo se van fragmentando. Esto significa que todos los detalles, la información del índice está en la base de datos y por lo tanto en el disco de una manera desordenada. Si está de una manera desordenada, le es más difícil a SQL Server utilizar el índice y es más lento utilizar un índice fragmentado que uno no fragmentado. Entonces, para ganar en eficiencia, es conveniente que los índices estén defragmentados. Para hacerlo, bueno, es muy simple, solo tienen que venir acá, buscar el índice, voy a refrescar, acá está. Solo tienen que venir a hacerle clic derecho, acá dice rehacer y reorganizar. Bueno, brevemente la idea es que este rehacer va a defragmentar totalmente y este no logra defragmentar totalmente, pero este tiene la ventaja de que es mucho más eficiente y en una base de datos grande que está en producción puede ser más conveniente hacer esto. Bien, eso es todo. También se puede hacer, por supuesto, por Transact. Bien, ahora vamos a hablar de trabajos. Trabajos o, bueno, la versión en inglés dice jobs. Para ver la parte de trabajos, o sea, los trabajos se crean en el agente SQL. Entonces tiene que venir a esta parte. Ahora, puede pasar lo siguiente. Vamos a entrar acá en los servicios.
Bien, estos son los servicios. También puedo verlo acá. Acá estamos en la máquina virtual. Estos son los servicios que están corriendo en Windows Server. Como les explicaba la vez que instalamos SQL Server, el agente es un servicio aparte. O sea, tenemos esto que es disculpen. Este es el agente. Acá yo tengo instaladas dos instancias, por eso esto me dice alternate y esto me dice MS SQL Server. Son dos instancias que tengo instaladas en el servidor. Pero este es el agente SQL para la instancia principal, con la que hemos estado trabajando todo el tiempo. Más abajo, estos, bueno, los dos, ¿no? El que nos interesa ahora, este es el servicio de base de datos y el que está arriba es el servicio de agente. Como pueden ver, este está en ejecución y además automático. Eso significa que cuando lanzo Windows se carga automáticamente este servicio. Ahora el otro dice agente. Este es el otro servicio, es el servicio de agente. Como pueden ver, acá está detenido y manual. Entonces la idea es entrar en esta herramienta y bueno, pueden lanzarlo. Ahora solo lo lanzo para que lo vean y además doble clic. Puedo decir que sea automático. Listo, ahora cada vez que se prenda la máquina también se va a ejecutar el agente. ¿Por qué queremos eso? Bueno, justamente lo que estábamos diciendo de los trabajos o jobs. Los jobs están acá, dentro de la agente. Si ustedes tienen esto deshabilitado o lo tratan de ver y no sale, probablemente es porque en el servidor, ya sea que están trabajando en el mismo servidor o están trabajando remotamente, pero en el servidor el servicio puede estar detenido. Entonces tienen que habilitarlo. Después, jobs o trabajos. ¿De qué se trata? Son tareas o trabajos que va a realizar el servidor en el momento en que le digamos. Podemos decirle recurrentemente, una vez por semana, etcétera, o en algún momento específico del tiempo, pero no tiene que ser de manera recurrente. Antes de ver la parte de trabajos, vamos a ver esto de los operadores. Nuevo operador. Y esto es básicamente darle a SQL Server la información de contacto de las personas que están relacionadas con el SQL Server y que de alguna manera son operadores del servidor. Esto para poderles enviar notificaciones después. O sea, acá ponen nombre de la persona. Bueno, si está habilitado también. Y acá ponen el email. Bien, este dato está obsoleto, así que vamos a ignorarlo y esto también. O sea, estos pagers ya no se usan. Y en cuanto a esto, es bueno para indicarle cuándo trabaja la persona, para que no le mande mensaje los domingos, etc. Si lo dejamos así, entonces ya, bueno, siempre nos envía. Estas son las alertas que hemos definido y queremos ver si a esta persona le mandamos notificaciones cuando ocurra esta alerta. Por supuesto, al email, ¿no? También tenemos para que le mande cuando ocurran jobs, pero como no tenemos todavía no sale. Pero ya, lo importante acá es que estamos definiendo, estamos diciéndole a SQL Server, existe esta persona y este es su email. Y bueno, está habilitado. Cuando la persona deje de trabajar con nosotros hay que deshabilitarlo o borrarlo. Bueno,
Les estoy poniendo un ejemplo que ya existe. Me dice, sí, Alexis, ya me dijiste, no me lo repitas otra vez. Entonces, vamos a poner otro. Listo, acá están los operadores. Bien. Bien, ahora sí, hablemos de jobs o trabajos. Lo que queremos lograr con esto de los trabajos es decirle a SQL Server que necesitamos que haga una tarea en algún momento del tiempo en el futuro. Podemos decirle mañana, el mes que viene, etc. Decirle algo específico que va a hacer. Y además la tarea puede ser también recurrente, repetitiva. Podemos decirle todos los lunes, todos los domingos, etc. Estos son los jobs. Ahora, para crear un job, recuerden, tenemos que venir a esta parte que dice SQL Server Agent o el agente de SQL. Expandimos, vamos a Jobs, clic derecho, nuevo job o nuevo trabajo. Necesitamos ponerle un nombre. Propietario. Categoría, bueno, podemos categorizarlo si quieren. Y esto es para que ese job esté activo o no, porque podemos tener creados varios trabajos acá y algunos están activos, no están activos, pero no necesitamos borrarlos si no queremos que estén funcionando. Esa es la parte general. Después tenemos esta parte que dice los pasos. Le estábamos diciendo que sí, vamos a decirle al SQL Server que en algún momento del tiempo va a hacer algo. ¿Ese algo qué es? Bueno, para esto son los pasos. Le decimos lo que va a hacer o las cosas que va a hacer, porque podemos poner varios pasos. Puede ser uno solo, pueden ser más. Si queremos agregar un paso, una de las cosas que le estamos pidiendo que haga, entonces tenemos que hacer clic acá abajo en New. Nos sale esta otra ventana, ¿verdad? Que es para agregar un paso. Entonces vamos a ver los detalles de un paso. Primero el nombre. Vamos a suponer que ese es nuestro primer paso. Después, los tipos de pasos los tenemos acá. Como pueden ver, hay varios. Algunos que tienen que ver con replicación. Vamos a comentar, voy a hacer algunos comentarios. Lo primero es esto. Como pueden ver, es ejecutar un comando del sistema operativo. Ya puede ser copiar un archivo, borrar un archivo, en fin, todo lo que nosotros normalmente podríamos hacer en la consola de comandos del sistema operativo. También tenemos PowerShell. PowerShell es un grupo de herramientas de trabajo que viene con el Windows Server y que nos permiten hacer muchas tareas de administración. Después tenemos acá, bueno, varias cosas relacionadas con replicación. No vamos a caer en detalles en esta parte. Acá dice un comando de análisis services, etc. Los más comunes acá son esto, algo del sistema operativo, y el que realmente es el más común es el que estaba seleccionado por defecto, que es un script de Transact. O sea, básicamente cualquier instrucción de Transact. Puede ser un select, insert, borrar, etc. Bien. Este es el que vamos a tomar en nuestro ejemplo. Bueno, acá indicamos sobre cuál base de datos, esto es importante. Bien. Cuál va a ser la base de datos que va a estar activa cuando se ejecute el job. Y acá está el comando. Acá puede ser cualquier instrucción SQL. Si es un script que ya ustedes tienen hecho en algún lugar, también pueden hacer clic, abrirlo, buscarlo. Como ven acá la extensión es SQL, así que es uno de los scripts. Y bueno, en fin, ahí escriben las instrucciones que quieran y según la programación que vamos a ver en un ratito, todo lo que esté acá se va a ejecutar llegado el momento. Vamos a hacer clic acá en avanzado. Y hay algunas cosas más que podemos especificar. Acá dice, cuando
la acción, o sea, este paso, lo que le hemos dicho que haga, termina de manera exitosa. ¿Qué quieren que haga? Que siga al siguiente paso. Esto es, por supuesto, lo más común, pero no es lo único. También puede ser que ya, bueno, termine, que no haga los otros pasos siguientes porque no es necesario si el primero fue exitoso. Ese podría ser un caso. Y el otro es que falle. Si falla este paso, falla todo el trabajo. Bien, son las opciones que tenemos acá. ¿Cuántas veces va a reintentar? Puede ser que intente hacer lo que le estamos diciendo en este paso una vez y falle. Bien, entonces va a intentar otra vez. Y otra vez, en dependencia de cuántas veces le decimos que intente. Podría ser, por ejemplo, que está abriendo el servidor. Las instrucciones que le estamos dando es para que abra una conexión a otro servidor que puede estar en otra ciudad. Y por causa del internet podría fallar. Entonces podremos decirle que intente hacer eso, digamos, hasta 3 veces, 10, 15, no sé, las cantidad de veces que ustedes vean por conveniente. Pero entre cada uno de los intentos, ¿cuántos minutos? Vamos a poner, por ejemplo, 15 minutos. Entonces él va a tratar una vez y si falla, 15 minutos después trata otra vez y 15 minutos después una tercera vez. Bien. Y esto es, bueno, lo que iba a ocurrir si el resultado es exitoso. Acá tenemos lo que va a ocurrir si el resultado falla también, ¿no? Ahora, cuando ejecutamos un script, siempre hay un resultado. Normalmente, cuando es, por ejemplo, un select, etcétera, tenemos un resultado. También cuando es insert, etcétera, nos dice cuántas filas fueron afectadas, ¿no? Ese resultado queremos que lo escriba en algún lugar. Bueno, si queremos podemos indicarle acá un archivo y en ese lugar es donde va a ir a parar el resultado. Recuerden que SQL Server siempre, o sea, en realidad cualquier programa que corre en Windows y en Linux es igual, cualquier programa que está corriendo siempre está corriendo a nombre de un usuario. Ya sea que sea directamente porque el usuario se lo vio, entró y ejecutó el programa, entonces está corriendo a nombre de ese usuario. O si es un servicio, igual, cuando instalamos el servicio, de alguna manera le hemos dicho cuál es el usuario que le corresponde a ese servicio. Cuando nosotros instalamos SQL Server, recuerdan que en algún punto nos preguntó cuál es el usuario y tenemos que indicarle. Muchas veces lo indicamos sin querer, porque él asume un usuario por defecto y nosotros no se lo cambiamos, solo hacemos siguiente, siguiente y listo, ¿no? Pero es importante que sepamos cuál es el usuario, típicamente cuando instalamos, cuál es el usuario con el cual está corriendo SQL Server. Porque de eso dependen los permisos que SQL Server tiene. Los mismos permisos que tiene el usuario. Entonces, lo decía por lo siguiente. Acá, archivo de salida. Le vamos a dar una ruta hacia una carpeta y un archivo en el cual va a escribir. Pero por supuesto, si le ponemos una carpeta para la cual el usuario de SQL Server no tiene permiso, entonces vamos a estar en problemas. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Después, bueno, si queremos guardar un log, etc. Lo importante a retener acá es esta parte general. Bien, esta es la parte más importante. Acá le voy a poner un grupo de instrucciones SQL que van a ser ejecutadas cuando yo diga. Todavía no he dicho cuánto. Solamente he dicho qué. Bien. Entonces, tengo este trabajo. Este es el único paso, pero podría tener más. Y acá después viene esta parte que es la parte de programación. Ahora sí le voy a decir cuándo. Entonces, igualmente, new. Como pueden ver, acá tengo una ventana que me permite definir justamente el cuándo. Le pongo un nombre. Tipo de programación, bueno, recurrente, habilitado. Y bueno, no voy a caer en detalles acá.
es además muy evidente que quiero semanalmente, diariamente, cada mes, y si es semanal, entonces cuántos días o cuáles días de la semana, y si es diario, entonces a qué hora, etcétera. Vamos a suponer que quiero los domingos, por ejemplo, está seleccionado el domingo. El domingo va a ejecutarse este trabajo, ¿no? Y bueno, ahí tienen más cosas que pueden explorar. Pero básicamente, ok, y acá está. Estos pasos se van a ejecutar los domingos. Después tengo esta parte, alertas. Voy a agregar una alerta. Bien, habilitada. Tipo de alerta. Y una cosa más que pueden hacer es venir acá a notificaciones y decir acciones a ejecutar cuando termine el trabajo. Puedo decirle que envíe un email a alguno de los operadores cuando el trabajo termine exitosamente, cuando falle o cuando se complete, sencillamente, no importa el resultado. Ya, acá. Y acá está. Si quiero cambiarlo, propiedades y listo. Por ejemplo, si quiero deshabilitarlo, puedo venir acá, etcétera. Deshabilitar. Entonces ahí tenemos. Si hay actividades, acciones que yo quiero hacer regularmente en el servidor y no quiero estar haciéndolo y algunas veces olvidarme o estar en problemas, puedo utilizar esta herramienta para que SQL Server haga lo que necesitamos en el momento en que le digamos. Otra cosa que podemos hacer con el agente es el tema de las alertas. Alertas se trata de que hay ciertas condiciones, cosas que pueden ocurrir en el servidor, y cuando alguna de esas ocurra, nosotros como administradores queremos que el servidor nos avise. Para crear una alerta, hacemos clic derecho, nueva alerta, ponemos un nombre. Bueno, acá tenemos tipos de alertas, pero lo más importante acá, bueno, dos cosas. Primero, algo que ocurra relativo a una específica de las bases de datos o a todas. Vamos a dejar todas, pero si quieren pueden elegir una en particular. Y después está esta parte que dice, acá dice severity. O sea, en la versión en español dice gravedad. O sea, cuán grave es el problema que está ocurriendo. Y acá van a seleccionar. La idea no es que, por ejemplo, si selecciono 0.17 es cuando hay un evento de este grupo me va a avisar, sino todos los eventos que tengan esta gravedad o mayor. O sea, todo lo que sea de 17 para adelante, si selecciono 17, entonces todo lo que sea un evento de este tipo de gravedad o peor me va a avisar. Lo más usual es seleccionar 0.19. ¿Por qué? Observen que de ahí para adelante están todos los errores irrecuperables. O sea, cuando ocurre algo de esto, es porque ese SQL Server sencillamente no puede funcionar y se va a parar. Entonces, es muy usual que yo ponga una alerta y le diga a SQL Server, si pasa algo que no te permita continuar, avísame de inmediato. Entonces, de eso se trata esta alerta. Ahora, cuando eso ocurra, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos dos opciones, no excluyentes. Le puedo decirle que ejecute un job. Cuando eso pase, haz algo que yo te estoy especificando, ¿no? Porque puede ser que sea algo
que va a resolver el problema. Por ejemplo, si se llenó el disco o algo así, yo puedo decirle que borre una parte, una información que está ahí, por lo menos para liberar el espacio mientras yo puedo acercarme al servidor y tomar una medida, digamos, más de largo plazo. Esta es una opción. Y la otra es notificar a los operadores. Ahora recuerdan que definimos operadores, ¿no? O sea, cuando esto pase, mándale un email a Alexis y otro a Pedro. Bien, entonces esa es la idea de las alertas. Bien, y lo último que vamos a ver es el tema de configurar el correo. Como pudieron ver ustedes, hay varias opciones que hemos definido donde el SQL Server le va a enviar un correo a alguna persona, a un operador. Las posibilidades que tiene SQL Server de enviar correos no se limitan a estas opciones que hemos visto con el agente. Existen instrucciones transact también para enviar correos. Entonces ustedes pueden programar el servidor para que en un grid o en un procedimiento almacenado, disculpen, en un trigger, en un desencadenador o en un procedimiento almacenado, una función, etc., SQL pueda enviar un email. Y eso es algo que ustedes programan. Pero SQL Server no tiene la capacidad de enviar emails directamente. Lo único que hace SQL Server es conectarse con un servidor de correo, como si él fuera un cliente. Bueno, en ese momento se convierte en un cliente del servidor de correos y a través de este servidor de correos envía el email. Pero ustedes tienen que tener un servidor funcionando, un servidor de correos funcionando. Cuando instalamos un servidor de correo, definimos los usuarios, le ponemos contraseñas, etc. Y tenemos que hacer un usuario para SQL Server si queremos que SQL Server pueda ser cliente del servidor de correos. Después que hacemos esto, típicamente hay una persona que es el administrador del servidor de correo y esa es la persona que te alcanza y te dice ya, para el SQL Server, este es el usuario, esta es la contraseña, este es el IP del servidor, etc. Esa configuración la recibes. Y tienes que configurar SQL Server para que sepa cómo conectarse con el servidor de correos para enviar emails. Ahora, ¿cómo se hace esto? Después que te dieron esa información, tienes que venir acá, administración. Esta es la configuración del correo. Clic derecho, configurar. Esto es una pantalla de bienvenida. Acá le ponemos un nombre, una descripción, etc. Y acá estas son las cuentas. Básicamente agrego una cuenta. Voy a poner una descripción. Esta es la información más importante. Bien, vamos a suponer que tengo un servidor que está en esta dirección IP, un servidor de correo. Este es el puerto que generalmente se utiliza, es el puerto por defecto del SMTP, que es el protocolo para enviar emails. Si es otro, bueno, lo cambio acá. Yo puedo instalar el servidor de correo y ponerle otro puerto si quiero, aunque este es el predeterminado. Pero si le pongo otro, acá tengo que ponerlo, el email que estoy usando, etc. Y la autenticación. Si es un servidor de Windows, el servidor que generalmente se usa de Windows es Exchange Server. Si es ese, va a funcionar la autenticación de Windows y toda la red está bien configurada, tenemos un directorio activo, etc. Entonces ahí puede funcionar. Si no, si es otro tipo de servidor o si no está configurada la red para que funcione la autenticación de Windows, puede ser a través de un usuario. Acá pongo
un usuario. Este usuario me lo indicó el administrador del servidor de correo, y acá le pongo una contraseña y listo. La otra opción es que el servidor de correo no tenga autenticación, esté configurado sin autenticación. Entonces seleccionaría esta opción, lo cual es un poco realista. Ya nadie hace un servidor sin autenticación, porque si no, ¿qué va a pasar? Lo llenan de spam. Entonces por esa razón, bueno, esto es un poco común, casi nunca van a hacer esto, a no ser que el administrador del servidor de correo no sepa lo que está haciendo. Listo, acá tengo la cuenta. Siguiente. Bueno, esta es la nueva, es una prueba anterior. Ok, y listo, ya lo configuré. A partir de ahí, cuando por cualquier razón SQL Server, ya sea por programación que ustedes han hecho o porque la gente va a enviar una notificación, SQL Server se va a conectar con el servidor de correo en el IP que ustedes le dijeron, se va a autenticar de la manera que le dijeron y va a enviar el email.